Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de uno de los autores fundamentales del teatro contemporáneo, un renovador, en cierta manera un iconoclasta respecto a determinadas cuestiones, un personaje extraño, un personaje alterado, un personaje inclasificable seguramente. Me refiero a August Strindberg. Antes de iniciar el vídeo, decir una cosa, no sé qué ha pasado, esta noche me he acostado yo normal y me he levantado sin pelo, se me ha debido caer el pelo en la cara, pero no había por allí, no sé qué habrá pasado, lo digo porque como alguien me dirá, estás pelado, pues que sepa que ha sido esto, que me he acostado y me ha desaparecido el pelo por generación espontánea, no sé qué habrá pasado, serán las contraindicaciones, los efectos secundarios de la segunda vacuna del coronavirus a lo mejor. Bien. Hoy vamos a hablar de August Strindberg, que a mí me parece uno de los autores más importantes del teatro, junto con Ibsen. Claro, ahora hablaremos de esto. Y otros que hemos visto y otros que veremos, como Bertolt Brecht, como Ionesco. Quedan algunos todavía por ahí muy importantes que no hemos hablado de ellos, que lo haremos sin duda. Pero de Strindberg decir que es un autor que ha influido tantísimo en tantísimas cosas que mucha gente ni lo sabe. Lo ha recibido por forma inconsciente, porque lo ha leído, porque lo ha visto, porque ha visto fragmentos, porque ha leído fragmentos, y sobre todo en cuanto en el teatro se refiere, una estética rompedora en un doble sentido, que ahora veremos que muchos lo consideran padre del teatro de la crueldad, del expresionismo, que después, por ejemplo, Bertolt Brecht retomará con excelentes resultados, de la crueldad, Artaud, todas estas cosas. Se considera que junto a Jarry es el que siembra el principio de lo que fecundará en el teatro de la crueldad. Y también, en mi opinión, con menos fortuna, también se lo ha relacionado con el teatro del absurdo. Pero esto, en mi opinión, no es muy exacto. Bien, Strindberg, vamos a decir algún dato biográfico de él. Nace en Estocolmo el 22 de enero de 1849. En Estocolmo fallece de cáncer el 14 de mayo de 1912. Él fue una persona complicada desde el principio. Sus padres ya decían que era un poco extraño el chico, que tenía unas tendencias bipolares muy marcadas, porque es que este señor padecía esquizofrenia. Este señor tan pronto estaba en un lado respecto a cualquier cosa, cualquier aspecto que se pudiera pensar, que se pudiera reflexionar sobre ello, estaba en un lado del espectro posible, como en el contrario, al día siguiente. O sea, él no era un individuo de medias tintas, era un individuo muy radical siempre en sus posicionamientos. Lo que pasa es que sus posicionamientos a veces eran contradictorios, cambiaban en una especie de suerte paradójica, sin embargo, de una coherencia absoluta, porque es que yo veo las cosas que él dice, lo leo, mejor dicho, lo que él escribe, y yo veo que hay un hilo conductor permanente, que es su preocupación porque él obedece también, aparte de la esquizofrenia, él obedece a un sentido paranoico de la existencia. Él no es bien recibido, él no es bien tratado, no es valorado, no es apreciado, la gente carga contra él, en especial las mujeres. La sociedad no está adaptada, no está capacitada para recibir a alguien como él. Entonces esto le genera una sensación siempre de defensa, de ataque, de violencia, que es lo que se percibe en su escrito. Se interesó por la alquimia, es que fue una cosa. En la religión, él hubo momentos que era profundamente religioso, pero absolutamente, y en otros que era contrario del todo. Era un ateo irredento en determinado momento, según fuera el viento. Con la mujer le pasó igual, porque es que él fue un gran amante. Él parece ser que era considerado atractivo en su momento, en su época. Ahora veremos, en alguna portada salen dibujos, pinturas de cómo él era. Un hombre con los claros, con los pelos así, con bigotitos. Y tuvo 3 mujeres, con todas tuvo hijos, pero con las 3 le fue fatal. Fueron unos matrimonios horrorosos. Aquí tengo los nombres de las mujeres. La mujer fue Siri von Essen, con la que con esta la adoraba, pero también no la podía soportar. Entonces ella decía que él estaba loco, que es que no era normal, que era un charao. Y él la acusaba a ella de acusarlo a él de loco para ocultar una relación léfica. Eso decía él. En fin, es que también, en cierta manera, pues poniéndose en la mente del personaje, no le faltaba razón para actuar así. Pero es que lo que pasa es que la premisa es que eso no sucedía. O sea, que esas cosas que él pensaba como hecho, como realidad, no era lo que ocurría en la existencia auténtica.
Cosa que yo he conocido gente así también, ¿eh? Que vive en una especie de fantasías, de mentiras y bueno. Esta Siri von Essen es la que, bueno, la primera mujer con la que tiene el gran follón. Después sigue Frida Uhl, 3/4 lo mismo, y termina con Harriet Bose, que era una actriz con la que, con esta fue con la que estuvo al final. Ya estaba un poco más apaciguado, o más al revés, o más disparado que nunca. Pero bueno, ya al final de su vida ya, bueno, en fin, historias para dormir. Le fue muy mal con las mujeres y entonces él fue un misógino absoluto. Él atacó al feminismo, a la mujer por el hecho de estar siempre enfrentada y siempre en oposición al hombre. Él consideraba que el hombre era superior y que estaba tratado por mor de ese feminismo, de esa integración de la mujer. Podríamos decir, hoy en día, si viviera hoy, hablaría de las cuotas. Diría que esa superioridad estaba siendo pisoteada por mor de la influencia social, de la conveniencia social, de esa revalorización de la mujer. Él no estaba en contra, en principio, de la asunción de la mujer, del papel de la mujer en la sociedad, porque él no era ningún anticuado en ese sentido. Lo que pasa que lo que no aceptaba es que eso fuera a costa de desprestigiar del menoscabo del hombre. Entonces esto como casa, pues no. Esto fue lo que le llevó a pensar lo que pensaba y a muchos de sus escritos. Sus escritos tienen todos un marcadísimo carácter autobiográfico, desde los relatos que él reconoce como autobiográficos hasta las obras de teatro de aspecto externo, de aspecto superficial, más fantástico, más distinto de la realidad suya. Todos obedecen a algo, a alguna motivación específica suya. ¿Por qué es tan importante Strindberg? Pues porque junto con Ibsen el primero que se aleja del romanticismo imperante hasta ese momento. Estamos hablando de final del siglo XIX, principio del siglo XX, más bien final del siglo XIX, donde pues las corrientes románticas se imponen en reacción a una pretendida intromisión del realismo que había. Por supuesto ya estaba Chekhov trabajando, pero Chekhov estaba en Rusia y bueno, no. Después sí, pero no era tan influyente como lo llega a ser unas décadas después. Entonces por un lado aparece Ibsen, donde nos propone unos retratos realistas con mucho elemento simbólico en las obras, en sus piezas de teatro, y por otro Strindberg. Strindberg es más naturalista, si cabe, que Ibsen. Ambos caracterizados por la introspección psicológica de los personajes. O sea, aquí ya no son personajes que representan un elemento determinado, un Don Juan, un seductor, un Cid el guerrero, que no sé qué, no. El trovador, el que conoce la música, estos son personajes con entidad psicológica de primerísimo orden. Y así lo intentan de forma voluntaria y consciente. Y así desarrollan su teatro. Ocurre que con Strindberg, esta primera etapa de naturalismo, pues llega hasta el Camino de Damasco. Ahora veremos las obras, más o menos, por lo menos las que yo conozco. Y a partir de aquí hay una tendencia muy fuerte al expresionismo y a la interiorización, al desplegar en escena elementos que parten del subconsciente, de lo onírico, y de una serie de elementos que prefiguran mucho de lo que vendrá después, pero que en sí mismos hacen sus obras que sean, en mi opinión, obras maestras. Para empezar, me traigo las novelas, los escritos que conozco suyos, en prosa, en narrativa o en artículos, empezando por El Cuarto Rojo, también traducido como La Habitación Roja. En esto no vamos a entrar mucho porque, claro, todos, ya digo, con un esencial elemento autobiográfico. Esto básicamente parte del arranque de un señor que quiere ser escritor. Esto podría ser, decirse, un utópico, un iluso casi, que bueno, que pretende ganarse la vida como escritor. Aquí tenemos un libro compuesto por escritos cortos, que es lo que más incidencia social y general publica, que es Pequeño Catecismo para la clase baja y otros escritos. Esto, si nos vamos al índice, La tolerancia de los protestantes, La imposibilidad de escribir la historia, ¿Quiere el pueblo la guerra?, Todo por la patria, Sobre crítica al autor y el editor, la Academia Sueca. Bueno, pues él va hablando de estas cosas en estos artículos cortitos. Siguen dos novelas que son continuación una de la otra, que es El hijo de la sierva. El hijo de la sierva es él. Esta es la primera parte de su vida. La sierva es su madre. Y esto continúa en Fermentación. Fermentación, que
como digo, la continuación directa del anterior. Este es el momento, justamente, 1896-1900, donde hay el punto de inflexión entre una etapa y otra de su literatura. Entonces, a partir de aquí, empieza a radicalizarse todo mucho, empieza a manifestarse de forma más abrupta pues su disfunción mental, tal y cual. Aquí tenemos Inferno, que es una autobiografía terrible, terrible, de lo que él pasaba, de los padecimientos. Él aquí estaba pues muy, muy deprimido, y bueno, escribe este libro que es demoledor. Y aquí tenemos Autodefensa, donde él explica sus problemas con las mujeres, por qué él piensa así de las mujeres, qué es lo que piensa él exactamente de las mujeres en Autodefensa. Estos son los libros en prosa narrativa o ensayística que yo conozco traducidos. Hay más, hay cuentos, por ejemplo, porque es lo primero que dio a conocer fue unos cuentos, unos que se llama Casados. Yo los tengo por aquí, no sé por qué no están con esto. Debía estar junto con esto, pero no está. Son dos cuentos, son dos partes. Uno que va en contra del matrimonio, va en contra de las concepciones de la igualdad hombre-mujer dentro del matrimonio, de cómo se debe llamar, y fue un revolcón social, tanto que la sociedad no lo aprobó. Después de esos relatos, se reconcilia con la sociedad en cierta manera, lo empieza a aceptar con el viaje de Pedro el Afortunado. El viaje de Pedro el Afortunado es en clave de literatura teatral. Esta es una obra de teatro, la primera que yo conozco cronológicamente, en cierta medida como una obra infantil, pero un pensamiento de que, ¿cómo lo expreso esto? La historia es la siguiente: es un muchacho que el padre lo tiene encerrado en un campanario en una iglesia por temor a que salga al mundo y el mundo le haga daño. Lo tiene allí sobreprotegido. Entonces el muchacho consigue escaparse y viaja a 4 mundos: al mundo de la fantasía, al mundo del heroísmo, no sé en su acto. ¿Y qué percibe? Que en todos estos sitios la fantasía, la ilusión no sirven. Lo que hay que hacer es enfrentarse con la realidad. Hay que afrontar los problemas de la realidad, enfrentarse con ellos y superarlos. Y el viaje de Pedro el Afortunado es ese trasunto, ese viaje iniciático, podríamos decir, de este personaje de Pedro el Afortunado, que sin ninguna duda es el propio Strindberg. Este viaje iniciático también lo retomaremos en otro momento, no tanto como iniciático como de cambio, de evolución, pero ya llegaremos a eso. Entonces, en esta obra también hay un elemento que yo creo que de las demás desaparece, que es el que, aun cuando uno se encuentre en un problema y esté pareciendo que ya va abocado a un final que no es el deseado, aparece alguien, puede aparecer alguien, no siempre, pero puede, que te auxilie, que te eche una mano, que te ayude. Entonces, un cierto sentimiento de apreciación al prójimo, algo que después no es del todo, porque él no era un misántropo, pero de luego tampoco era un filántropo, era un ser que estaba en la sociedad porque no tenía más remedio. Bien, entonces aquí llegamos a un poco complejo la cuestión del teatro, porque este tomo Teatro Contemporáneo 1 contiene una serie de obras que vamos a mencionar ahora mismo, después hablaremos de algunas de ellas, de todas creo que no, pero bueno. Los camaradas, el padre, la señorita Julia, acreedores. Estas, sobre todo el padre, la señorita Julia, acreedores, son la almendra de su teatro naturalista. Yo es que voy a hablar por las traducciones porque es lo que tengo que manejar, claro. Después viene obras menores, que son obras cortas, que de menores tienen muy poco, entre las que destaca la más fuerte, un monólogo del que hablaremos, y El vínculo. Esta es la que cierra este tomo. Aquí hay este otro, Teatro Escogido, que viene a ser el padre, la señorita Julia, acreedores, que lo hemos visto, la más fuerte, Paria, que también está en este tomo, y La danza de la muerte, que lo encontraremos en el siguiente tomo de estos de Bruguera. Son traducciones distintas, pero estos de Alianza, en mi opinión, son menos útiles que estos, que además entre los dos son cada vez 2 tomos, pero estos traen más contenido. Bien, vamos a ver. Entonces aquí la primera obra es Los camaradas, donde ya plantea la eterna dicotomía, el eterno enfrentamiento entre géneros, o entre sexos, como se quiera, entre hombres y mujeres. Aquí ya vemos esa misoginia suya, ese enfrentamiento que se irá incrementando y acelerando en textos sucesivos. Después vamos a uno de las obras ya primordiales, El padre, que es la primera de la trilogía que se considera naturalista de él, y donde hay ese enfrentamiento total entre hombres y mujeres, que denominan algunos luchas de cerebros, tal y cual. El padre consiste en que hay un personaje, vamos a ver los nombres de los personajes. Hay un capitán,
capitán de caballería, Laura su mujer, Berta la hija de ambos, y después un doctor, el pastor tal igual. Aquí lo importante son el capitán y la mujer y la hija. Porque, en principio, la discusión parte en que el capitán y su mujer Laura, que es su esposa, tienen la hija Berta, en cómo educarla, en darle una educación laica, darle una educación religiosa, darle una educación más rigurosa, darle una educación más libre pensadora, si se quiere. Y según la normativa de la Suecia del momento, la madre no puede decidir, decide el padre. ¿Y qué hace Laura? Pues empieza a hacer que crean que está loco el capitán. Empieza a hacer comentarios, que está loco, que empieza a cogerle el correo, le coge el correo y ella contesta, o le esconde cartas y después se las pone como si las hubiera leído y no ha contestado cosas que eran importantes, que eran de primer orden contestarlas, y va haciendo que parezca loco, pero él se da cuenta de que ella está manipulando todo eso. Pero ella va haciendo que el pastor y el médico que hemos hablado lo consideren loco. Va convenciéndolo hasta que al final es lo que pasa. Le pone la camisa de fuerza y él, pues bueno, termina en una especie de una enfermera, una asistenta, puesto como en posición fetal, se muere. Entonces la madre se queda con la hija y sale muy contenta. Hay rasgos evidentes de lo que hemos comentado de Strindberg, de su vida, ¿no? Pues eso es lo que pasa, por lo general. Es muy importante en esta la consideración que hace la mujer de que lo encierren para evitar que se suicide. Es que tiene tela, ¿eh? Igual que lo tiene la siguiente, que es La señorita Julia, que es uno de los dramas por antonomasia desde el siglo XX, vamos, es una cosa, y es anterior a 1900, pero vamos. La señorita Julia es la hija del conde. Este conde, al que se alude mucho en la obra, no aparece en la trama, en la acción, solo se ven las botas y los guantes. Pero a la visión de aquellos elementos ya provoca reacciones en la gente. Julia, su hija, es una caprichosa, una malcriada, pero en definitiva una chica de alta sociedad. Y hay un criado, que es el tal Juan que le jura amor eterno, que desde que la vio pasar por allí se enamoró de ella, que la ha visto varias veces, y la va seduciendo. Y ella sucumbe al hechizo del otro. ¿Y qué ocurre? Que cuando se da cuenta este es un criado, eso a nivel social en ese momento era incomprensible, era inaceptable. Entonces, ¿qué iba a hacer? Porque ya estaba mancillada. Y este Juan, que se demuestra tan pasional y tan enamorado y tal, es un despiadado absoluto. Lo que le aconseja es que para evitar la mancha, que se suicide. Ella. Este es el personaje que más... Hay también una cocinera, pero este es el que cuando él está con ella muy enfervorecido, está muy apasionado, y de pronto repara en las botas y los guantes, y ella se echa para atrás y se modera por miedo a la autoridad del padre. Bueno, esto es simplificar hasta lo indecible una obra que es magnífica. Aquí el retrato de la señorita Julia, sus devenires mentales, los sentimientos, cómo va siendo ahogados determinadas posiciones, eso, que afectan a las emociones, pues son ahogadas por la sociedad. La señorita Julia es una de las obras importantísimas del teatro actual, ¿no? Del teatro contemporáneo, perdón. La siguiente obra, la tercera de este asunto, esta es Acreedores, son 3 personajes, donde en cierta manera Strindberg justifica que los celos y los engaños, no tanto los que se infringen, sino los que se cree que se han sucedido, es decir, yo creo que mi mujer me ha puesto los cuernos, ese tipo de cosas, siempre vinculado con los celos, es necesario para mantener encendida la llama del amor, de los sentimientos. Y esa llama del amor no se extingue, aunque hayan sucedido determinados acontecimientos que hayan hecho terminar una relación. Entonces los personajes, Tecla, la mujer, Adolf, su marido, pintor, ella también es artista, y Gustav, su primer marido, divorciado de ella, profesor, que viaja con otro hombre. Bueno, pero eso es una acotación. Es que la obra tiene su... Es otra obra conocidísima, importantísima, donde ella ha rehecho su vida, Tecla, con este nuevo marido, con un pintor, son los dos de talante artístico, y aparece el otro. Él es marido. Él es marido que lo que quiere es, para vengarse del desamor que ha sido, que padece de la mujer, cargarse el sentimiento, o en definitiva, si hace falta, al nuevo marido, para dejarla a ella sola y con el sentimiento de pérdida. Eso es lo que
fundamentalmente es acreedores, en mi opinión, vamos. Ya digo que es que estoy simplificando demasiado, pero es que de otra manera no puede ser, porque es que queda mucha tela que cortar todavía, es que es muy profundo este autor. Es un autor que hay que indagar mucho, entonces sería ir obra por obra entrando para dedicarle un vídeo, y es que tampoco es la cuestión. Entonces Tecla y el marido que están en un hotel es cuando llega el otro, el viajero supuesto, que es un hombre que no, y que resulta ser el ex marido de ella, y va poniendo la situación, es un conflicto constante entre los personajes, un conflicto psicológico de primerísimo orden, donde hay celos, donde hay desengaño, donde hay ¿cómo decirlo?, la poca coherencia, la no siempre fiabilidad de los sentimientos, la flaqueza. Una obra también, porque es que el tío es que escribía muy bien y además era muy eficaz en los planteamientos, porque, hombre, contaba así a lo mejor una chorrada, pero bueno. Después tenemos estas obras menores que hemos dicho, Paria, que viene también en el otro, que está basado en la más fuerte, a mí me parece una obra maestra, una obra corta, que son dos mujeres, es un monólogo, es una especie de desdoblamiento, de deconstrucción de dos mujeres, es una misma pero en dos, y va haciendo un breve, porque la obra es muy corta, la obra, vamos a ver cuánto dura, esto dura 6 páginas. La señora X está en un bar, si no recuerdo mal, es Nochevieja o algo así, está tomándose una cerveza, señorita Y, y son las mismas. Es un desdoblamiento y va viendo cómo ha ido el periplo vital y sentimental de las dos, que son las mismas, insisto. Es un desdoblamiento magistral, hasta el final no sabemos. Hay una obra muy conocida, La señorita Elvira de Laura Olmo, que un poco es así. Lo que ocurre es que el desdoblamiento de la señorita Elvira, que es la protagonista en la obra de Olmo, no es ella misma, sino que es la muerte. Pero esto es un poco lo mismo. Y el volumen este, después de estas obras cortas, lo concluye El vínculo, que es una historia muy, muy similar a la de El padre. En el sentido de que hay una separación entre el hombre y la mujer y hay un hijo. La custodia a quien va. Aquí lo que pasa es que en el vínculo hay una preponderancia muy importante de la influencia de la fe, de la religión, en la conducta de los personajes. Pero también es otra cosa similar. Bien, aquí llegamos al momento que decía, de decisión. Hasta aquí hay una cosa y a partir de aquí hay otra, cuyo caso concreto, cuya evidencia práctica es Camino de Damasco. Esto es una trilogía, estos son 3 obras, donde Strindberg, como siempre de carácter autobiográfico, nos habla de su evolución. Al igual que hablábamos antes en el Pedro el Afortunado, el camino iniciático, en este caso no es iniciático, sino es el camino donde sucede la epifanía que produce el cambio. O sea, hasta aquí he hecho una cosa que me ha hecho cambiar. Esto, lógicamente, alude a la conversión religiosa, al cristianismo de San Pablo. Con todo lo que le va sucediendo, él he sabido que él él perseguía a los cristianos porque él obedecía al Imperio Romano. Entonces, determinados sucesos que le van aconteciendo, hasta el colofón, que el encuentro directo con Cristo, le hace invertir su trayectoria. En el Camino de Damasco es un juego complejo. Esta es una de las obras más interesantes y más maravillosas que se pueden leer. Son 3 obras, pero bueno, yo se lee de corrido, son como una continuación uno de otro. Pero es una obra atroz, donde todos los sufrimientos, todas las torturas psicológicas del autor están puestas. Hay un desdoblamiento, igual que vimos en la más fuerte, hay un desdoblamiento del personaje distinto en otros personajes, en el desconocido sobre todo, en la faceta subconsciente que hay dentro de uno mismo. Es una obra muy, muy contundente y que ayuda mucho a entender la evolución de este individuo, junto con estos libros que hemos mostrado antes, de narrativa y tal, porque es que era un ser tan complicado. Mira, me acuerdo una cosa, hablando yo con Bueno Vallejo, porque era su maestro indiscutido, el autor que al más le interesaba era Ibsen, reconocido y dicho 1000 veces. Y yo le pregunté, oye, ¿Strindberg no te parece a ti? Es como, y me dijo lo siguiente, fíjate qué reflexión más. Me dice, es como comparar, pues le dije, ¿no te interesa más Strindberg? Me dice, es como comparar a Velázquez y a Goya. Velázquez es el maestro absoluto de la luz, del manejo de las texturas. Sin embargo, Goya es el desorden magnífico, el genio que está detrás del aparente caos. Pues es igual Strindberg e Ibsen. Si yo
hubiera sido sueco, yo hubiera dedicado una obra, a la vida de Strindberg. Eso me dijo Bueno Vallejo. No es un testimonio para pasarlo inadvertido y por eso lo comento. Aquí tengo una obra, no es que sea excesivamente, que aporte demasiadas cosas, sino la plasmación de que después de Camino de Damasco algo había cambiado. Este es un libro, Henrik Ibsen, August Strindberg, en catalán, Teatre, las millors obres de la literatura universal. Entonces aquí este libro contiene, vamos a ver el índice, de Ibsen, Un enemigo del pueblo, y John Gabriel Bormann, y de Strindberg trae La señorita Julia y Pascua, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria. Esta obra, al igual que en cierta medida El Camino de Damasco, abre una puerta. Esto es cuando él se casa por tercera vez, cuando encuentra a su tercera mujer, y en cierta manera hay un sentido de reconciliación con el ser humano, con la realidad que le rodea, justamente inducido por esta nueva esposa que él consideraba que le podía aportar lo que las dos anteriores no habían conseguido. Entre otras cosas, serenidad. Algo que, como sabemos, pues no. Vamos con el segundo tomo de este teatro contemporáneo, que a su vez está este teatro de cámara. Aquí vemos un Strindberg muy realista, como era bastante su fisonomía. Este teatro de cámara está incluido en este otro tomo también. Por lo tanto, prescindimos de este, que son traducciones distintas, pero bueno. Y vamos a ver el índice de esto. Este no solo trae teatro de cámara, trae más cosas. Para empezar, trae Jugar con fuego, Crímenes y crímenes, La danza de los muertos y las obras de cámara, que son las mismas 4 que vienen en este otro tomo. A saber, Tormenta, El solar quemado, La sonata de los fantasmas y El pelícano. Jugar con fuego redunda en algo que ya apunté a propósito de otra obra, de forma más importante aún, aunque en sentido contrario, algo nada sorprendente en Strindberg. Jugar con fuego trata sobre la importancia de los celos en el matrimonio, que deben existir y deben producirse hasta cierto punto, porque claro, si ya te pasas de ahí, ya no es el celo. Los celos no estimulan, sino lo que hacen es que acaban con la relación, porque es que los celos, primero, si son excesivamente enfermizos, acaban en una situación horrible, pero es que si son consumados, si son celos que son de verdad, es que te van a cambiar por otro, o a la mujer la van a cambiar por otra. O sea, el celoso va a sentir que la víctima de los celos le va a sustituir por otra persona. Entonces hay que saber jugar con fuego hasta donde hay que o se puede llegar. Crímenes y crímenes es una obra donde, vamos a ver cómo lo decimos, a un personaje, al protagonista, se le acusa de un crimen que él no ha cometido, pero sin embargo él acepta la acusación y se muestra pues favorable a que lo culpen, a que lo castiguen. ¿Por qué? Porque él se siente a sí mismo culpable de otra cosa, que fue desear el fallecimiento de una hija suya. Es decir, la tesis de la obra esta es un individuo atormentado por una culpa, decide asumir otra para redimirse de dicha culpa. Esto viene a ser Crímenes y crímenes. La siguiente obrita que tenemos, obrón, La danza de los muertos. La danza de los muertos, la danza de la muerte, la danza macabra, esto lo han traducido de distintas maneras. Esto representa una pareja que va a celebrar sus bodas de plata, en un sitio también donde hay más gente, en una especie de restaurante, de bar de un hotel. Y hay un tercer personaje que se pone allí a intervenir en la conversación. Este personaje que no duda en tirarle para que los dos miembros del matrimonio vayan soltando lo que van soltando. Porque resulta que todos son fricciones, todos son desencantos, todos son enfrentamientos. ¿Y por qué la muerte? Porque la muerte es lo que terminará separándolo, que es lo que desean ellos, no estar juntos. Entonces la muerte será lo que sirva de diluyente en la relación entre ambos. Ellos están siempre a la greña, acusándose, atacándose, y están juntos. Él es un militar, es un capitán. Vamos a buscar el personaje. Edgar, capitán de la artillería de la Plaza Fuerte. Alice, su mujer, ex actriz. Es una actriz que ha conocido otros tiempos muchísimo mejores. Y este capitán tampoco es un capitán de muchísimo oropel, sino que está allí pues en un sitio, una cosa mediocre. Ella sigue con él por cuestión alimenticia. Porque si no, como ya está mayor, pues ya no puede actuar, pues entonces no le quedaría otra que morirse de hambre. Y él, pues él está con ella, pues porque está con ella, porque no tiene más remedio, porque no hay otra.
Esto en cierta manera es el compendio de todos sus ataques contra el matrimonio, contra la relación de mujeres y hombres, tal y cual. Bueno, homosexuales que entonces no él lo veía como algo negativo, la lésbica. Pero en cierta manera tiene su continuidad en la última obra en la que hablaremos. Pero en medio vamos a hablar de alguna otra cosa, antes de entrar en el teatro de cámara. Porque el teatro de cámara es lo último que escribió, pero en medio hay una obra muy importante, hay más, pero esto está traducido, que es Un sueño, o El sueño. Aquí tengo una versión de Jean Cabanes, en catalán, Un somni, y aquí tengo una versión en castellano, curiosa, porque no es la obra tal cual, es una versión que hizo Ingmar Bergman para hacer en teatro Sueño. Y pone August Strindberg, Ingmar Bergman. Un poco aligerada el sueño original. ¿Este sueño en qué consiste? Bueno, esto es una descripción de una sociedad horrorosa, llena de problemas, llena de conflictos, llena de injusticia, frustrante en todo punto, que se nos va retratando a lo largo de esta obra, en una clave nada cercana al realismo. Esta es una de esas obras que más se emparentan con el absurdo y con el abstracto, sería mejor decir, pero bueno. Porque todo lo vemos a través de la hija de una deidad llamada Indra, que baja a la tierra para ver cómo funciona el mundo. Y lo que se encuentra es que no puede funcionar peor. Entonces, aquí sí hay un cierto acercamiento hacia la mujer, hacia el lado femenino de la sociedad, relativo, pero no es el iconoclasta ataque de las otras obras. Entonces aquí esta hija de Indra, que no tiene nombre, pues se va relacionando con un montón de personajes, desde médicos, filósofos, abogados, soldados de todo tipo, y va viendo este periplo, va viendo este retrato de una sociedad pues que no funciona, que está muy mal. En definitiva, es un mundo pues negativo, es un mundo injusto, ridículo, pero cuya conclusión, por esta misma Indra, de la hija de Indra, que es la que va haciendo de Cicerone durante toda la acción, ¿qué merece esa sociedad? Pues merece compasión, merece piedad para que vaya a mejor. Necesita una ayudita para que fuera mejor. O sea que la sociedad está muy mal, pero es culpa de la propia sociedad, pero merece ese concepto de benevolencia hacia ella. Y vamos a ir terminando porque volvemos al Teatro Contemporáneo 2, a las obras de cámara. Concretamente vamos a detenernos en dos. Aquí viene Tormenta, que no vamos a hablar de ella. El solar quemado, tampoco podríamos hablar del solar quemado. El solar quemado, bueno, pero no lo vamos a hacer porque ya llevo mucho rato. La sonata de los fantasmas. La sonata de los fantasmas es, en este mismo sentido del sueño, de este final, justamente al contrario, pero esa visión de sociedad es la que se ve en la sonata de los fantasmas, donde hay un triángulo amoroso, una vez más, hay la legitimidad de la familia puesta en cuestionamiento, la propia identidad. ¿Y cómo lo va planteando todo esto? Pues por la unión, por la mezcla, la mezcolanza de personajes que se supone que son reales con fantasmas, con espectros, con aparecidos, que es lo que en cierta manera disocia al individuo de esa sociedad pues cancerosa y podrida en la que se siente sumergido. Esta es una de las principales obras del teatro de cámara, pero sin duda la mejor y la más importante es la última, que es El pelícano. El pelícano es la alusión, el título viene en alusión a que este pájaro, por lo visto, cuando tiene polluelos y ve que no hay alimento, regurgita y consigue echar sangre propia y se alimenta a las crías con su propia sangre. Claro, que en este sentido en la obra de Strindberg es en un sentido, yo creo que más bien inverso. Vamos a ver los personajes, porque si no, aquí los nombres no me voy a... Porque es un individuo que acaba de morir, está en el velatorio, está allí de cuerpo presente. Y entonces está Elise, que es su viuda, el hijo Frederick, la hija Gerda, el yerno Axel, y después hay Margaret, la criada. Bueno, aquí lo importante es lo siguiente. Este hombre que acaba de morir, que está allí el fiambre, vamos descubriendo que ha muerto por la influencia y por los daños que le ha perjudicado la viuda, porque esta la ha ido pues erosionando hasta que se lo ha cargado. Pero ella no, ella ha vendido lo contrario, como que ella era una señora magnífica, que ella tal. Ella ha obligado a su hija a casarse con el yerno, a Gerda. ¿Y qué ocurre?
que ella, que va tan de buena por la vida y tal y cual, aparece una carta del muerto explicando, porque están buscando un dinero, sabían que este muerto tenía un dinero en algún sitio, que era la herencia supuesta para la hija y para el hijo. Empiezan a buscar por allí y tal y cual. Entonces aparece una carta de él, donde explica todo lo que le ha ido haciendo la mujer, todo lo que lo ha ido maltratando, de lo que ha ido, incluido el coger el dinero que era la herencia y quedárselo ella. Ella ve la carta, inmediatamente la rompe, se la enseñan, la rompe, pero ya la han visto y se lo comentan y los hijos terminan por saber lo que ha sucedido. Es decir, aquí es otro ataque demoledor contra la figura de la mujer, de la esposa en este caso, que lleva a la muerte y al descrédito del hombre, que en su vida pues no había hecho otra cosa, se supone, a jugar por la carta, que aguantar a esta señora e intentar sacar para adelante a sus hijos, que insisto, a la hija no está casada con quien ella quería, sino con quien quiere la madre, con quien la madre lo obliga, le condiciona. En fin, otro personaje femenino espantoso y otra obra de una sensibilidad extraordinaria, de una capacidad emocional, esta ya de tinte no naturalista, sino expresionista, y en cierta manera creo yo, y creo recordar que esto lo he leído yo en algún sitio, no sé dónde porque esto no lo he visto recientemente, que Strindberg el Pelícano lo escribió en cierta manera pretendiendo hacer un acto de redención del capitán de la danza macabra. O sea, que el personaje que tal y que cual, este es un ejercicio de no era tan malo, porque al parecer está basado en un personaje real, que de su momento, de Strindberg, y bueno, en cierta manera pues quiso darle un cierto empuje a su dignidad y a su no negatividad como personaje, y como también vinculado con el personaje real, que ya había muerto. Entre Danza Macabra y el Pelícano había fallecido el personaje. Eso lo recuerdo, aunque no tenga la menor importancia, y por eso lo digo. Y con esto llegamos al final de este vídeo, ya excesivamente prolijo, pero es que a mí es una obra que, insisto, que es que no he dicho ni la pizquita del principio del iceberg, no asoma el 10%, pues este era un iceberg que asomaba menos, porque la obra de Strindberg es inmensa, es una obra para detenerse, para recrearse, no digo para disfrutar, sí para disfrutar del acto intelectual, del estímulo emocional que representa una obra como esta, tanto porque escritos de locura, hechos por quien lo está padeciendo, y este teatro de unos sentimientos maravillosos, con unos personajes prodigiosos, unos personajes que en mi opinión no se han superado, quizás se hayan igualado, pero esa capacidad de transmisión de los personajes no se ha superado en ningún caso, y como siempre, pues un autor de primerísimo orden que traemos al canal porque es algo imprescindible. Espero que si conoces algo de la obra de este genio, pues te lo haya evocado, te lo haya traído a la memoria. Seguramente habría que decir, seguramente no, seguro, habría que decir muchísimo más de cada una de las obras, entrar en profundidades, pero bueno, esto ya sabemos de qué va y cómo lo hacemos, y pues eso espero que te haya parecido lo suficientemente adecuado para tener una cierta idea superficial de lo que este mago del teatro que es Strindberg. Pues nada más, si el vídeo te ha parecido bien le puedes dar al me gusta, si te interesan los temas que tratamos un día u otro te puedes suscribir, si conoces gente a la que le puede interesar hacerlo, pues te agradeceremos que le informe de que existe el canal, y nada más, muchas gracias por la atención, un saludo.